Electromagnetismo. Se recomienda leer la teoría básica que se ha publicado en el libro de la Lagrange. Antes vamos a estudiar algunas nociones básicas de electrostática, como por ejemplo la ley de Coulomb para dos cargas eléctricas Q1 y Q2. Aplicando esta ley se cumple que la fuerza de atracción o de repulsión entre las cargas eléctricas es igual a la constante Coulomb K por el producto de las cargas eléctricas Q1 por Q2 dividido entre la distancia que los separa elevado al cuadrado. En el libro pues se indica qué significa F, la fuerza de atracción o de repulsión entre las cargas eléctricas. La constante de Coulomb se va a emplear como 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado entre Coulomb al cuadrado. Y D, que es la distancia de separación entre las cargas, se debe dar en metros. Se va a trabajar en el Sistema Internacional de Unidades. Luego hay que tener nociones básicas de qué cosa es un campo eléctrico. Es aquel espacio que rodea una carga eléctrica y que está conformado por materia en estado disperso. Es invisible, pero se verifica su presencia cuando se observan fuerzas eléctricas de atracción o de repulsión interactuando con otros cuerpos. Luego, tenemos que saber cómo hallar la intensidad del campo eléctrico. En pantalla figura la fórmula. E viene a ser la intensidad del campo eléctrico y es igual a la fuerza que actúa sobre la carga dividido entre la carga puntual o la carga de prueba. En el libro se indica pues el significado de cada una de estas variables, qué cosa significa E mayúscula, qué significa F mayúscula y qué significa Q. Los vectores fuerza y el vector E, que me representa la intensidad del campo eléctrico, tendrán la misma dirección si la carga Q es positiva. Luego hay que estudiar lo que es el campo eléctrico en una carga puntual. Este campo eléctrico E va a ser igual a K, que es la constante de Coulomb, multiplicado por el valor absoluto de la carga eléctrica dividido entre la distancia elevado al cuadrado. Está indicando el significado de K, el significado de Q mayúscula y la distancia entre las cargas Q mayúscula y la carga Q sub 0, que es la carga puntual o carga de prueba. Hay que saber la definición de campo magnético. De la misma manera que las cargas eléctricas, los imanes generan un campo magnético a su alrededor en el cual se manifiestan fuerzas magnéticas. Aquí, por ejemplo, una carga magnética se va a representar con la letra Q minúscula y un asterisco en la parte superior. Es aquella cantidad escalar asociada a un polo magnético que mide directamente la magnetización de un cuerpo. La carga magnética se expresa en ampere por metro o amperio por metro. El polo norte de un imán es positivo y el polo sur es negativo. Hay que saber utilizar la ley de Coulomb entre polos magnéticos. Dos polos del mismo nombre se repelen y de nombres diferentes se atraen. Y esta fuerza se calcula, como ustedes ven, en la misma ley de Coulomb para cargas eléctricas. En este caso la fuerza F es la fuerza magnética, que es igual a la constante magnética Km, multiplicado por las cargas magnéticas Q1 y Q2, dividido entre la distancia que los separa elevado al cuadrado. Se indica en el libro pues el significado de cada una de estas variables. Km es la constante magnética de Coulomb, que en el vacío o en el aire va a ser igual a 10 a la menos 7 newton entre amperio elevado al cuadrado. La distancia
entre las cargas magnéticas se tiene que dar siempre en metros. Luego, para hallar el campo magnético o inducción magnética, tenemos que B es el campo magnético que se da en Tesla en el sistema internacional. Va a ser igual a la fuerza F dividido entre la carga magnética Q con su asterisco en la parte superior. Los vectores B y F tendrán la misma dirección si la carga magnética Q es norte. Luego hay que conocer la fórmula para hallar el campo magnético en una carga puntual. El campo magnético, representado por la letra B mayúscula, es igual a la constante magnética multiplicado por la carga Q mayúscula, es la carga magnética puntual, dividido entre la distancia elevado al cuadrado. D entonces viene a ser la distancia del polo hacia el punto donde se mide el campo. Ya con estas nociones previas podemos trabajar en electromagnetismo, en donde una corriente eléctrica genera un campo magnético en el espacio que lo circunda. Será posible entonces invertir el proceso y producir una corriente eléctrica por medio de un campo magnético. Los investigadores culminaron con éxito en 1831 de que sí se puede hacer esto. Entre ellos tenemos pues al físico inglés Michael Faraday, ¿no? Y otros físicos como J. Henry y el ruso H. Lenz, ¿no? Que descubrieron casi simultáneamente que es posible originar una corriente eléctrica variable con un campo magnético variable. Luego hay que saber utilizar el descubrimiento de Ørsted, que se va a aplicar para hallar la dirección del campo magnético, en donde pues se aplica la regla de la mano derecha, en donde el dedo pulgar tiene que tener la misma dirección de la corriente eléctrica, como se ve en la gráfica, y los otros dedos indicarían pues la dirección del campo magnético. En electromagnetismo vamos a emplear la ley de Biot-Savart-Laplace. En muchos problemas, todo segmento de corriente crea un campo magnético en todo punto a su alrededor, de manera que su valor es directamente proporcional a la intensidad de corriente e inversamente proporcional a la distancia. El vector campo magnético B es siempre perpendicular al plano formado por la corriente eléctrica y el punto donde se mide el campo. Y hay que saber los símbolos, que significa cuando el vector B sale del plano o cuando ingresa al plano. Debemos memorizar la fórmula para hallar el campo magnético creado por un segmento de corriente eléctrica, según la gráfica que se muestran en los problemas. Tenemos que B es igual a 10 a la menos 7 por la intensidad I entre la distancia por el coseno de alfa más el coseno de beta. Luego hay que saber cómo hay el campo magnético creado por una semirrecta de corriente. B es igual a 10 a la menos 7 multiplicado por la intensidad I entre la distancia D, que siempre es perpendicular a la semirrecta de corriente eléctrica. Luego hay que saber la fórmula para hallar el campo magnético creado por una corriente rectilínea infinita. Esto es igual a 2 por 10 a la menos 7 multiplicado por la intensidad I dividido entre la distancia. Hay que saber también la fórmula para hallar el campo magnético creado por el centro de un polígono regular, ¿no? En este caso, en la fórmula, AP viene a ser el apotema y N el número de lados del polígono. También hay que conocer la fórmula para hallar el campo magnético creado por una espira circular en el punto del eje y en el centro de la espira circular, en donde X va a ser igual a 0. Hay que memorizar algunas fórmulas como el campo creado por un arco de corriente eléctrica, cómo se halla el campo creado por un solenoide, en donde N viene a ser el número de espiras, N minúscula
la densidad de espiras, L es la longitud de la bobina, N minúscula es igual a N mayúscula dividido entre L, y mu sub 0 viene a ser la permeabilidad del vacío, que es igual a 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro dividido entre amperio. Y conocer cómo se halla el campo creado por un toroide. Todo esto se repasa del libro que se ha publicado para la PREEMCH. En electromagnetismo hay que conocer cómo se halla el campo creado por una carga móvil. En la fórmula, el campo magnético B es igual a 10 a la menos 7 por la carga eléctrica Q por la velocidad de la carga por el seno del ángulo θ, en donde θ es el ángulo formado entre el vector velocidad y el vector r. R viene a ser la distancia de la carga al punto donde se mide el campo. Hay que saber cómo hallar la fuerza magnética sobre una carga móvil. Fm es un vector perpendicular al plano formado por la velocidad v y el campo magnético B. Saber utilizar la fuerza de Lorentz. Esta fuerza es igual a Fm más Fe, en donde F es la fuerza eléctrica debido a un campo eléctrico y esto es igual a la carga Q multiplicado por el campo eléctrico E. Hay que conocer cómo se halla la fuerza magnética sobre una corriente rectilínea. En la fórmula, F es el vector perpendicular al plano formado por el campo magnético B y la intensidad de corriente I. Θ es el ángulo formado entre B y la dirección de la corriente I. Además, hay que repasar del libro la fórmula para hallar la fuerza magnética entre dos segmentos paralelos de corriente. En esta fórmula, saber cómo se halla F, saber qué cosa es la inducción electromagnética. Es un proceso por el cual se generan corrientes inducidas debido al movimiento relativo de un campo magnético exterior, sea acercándose, alejándose, aumentando o disminuyendo. Hay que conocer la ley de Faraday para una barra conductora, saber utilizar esta formulita y en el libro se indica qué significa cada una de estas variables. Hay que conocer la ley de Faraday para una espira conductora, la ley de Lenz, el sentido de la corriente en una espira producida por una fuerza electromotriz inducida es tal que el campo creado por ella tiende a compensar la variación del flujo exterior que pasa por la espira. Luego hay que conocer ciertos dispositivos electrónicos, por ejemplo, qué cosa es un generador de corriente eléctrica, qué cosa es el motor eléctrico, cómo funciona, qué es un transformador. Cuando hablamos de un transformador reductor y de un transformador que aumenta el voltaje, etcétera, etcétera. Todo esto se obtiene del libro y pueden investigar más en internet. Hay muchas páginas en donde se puede profundizar estos temas. Problema número 1 sobre fuerzas electrostáticas entre dos cargas. Según este problema, dos esferas pequeñas conductoras al principio se atraen mutuamente, ya que una es positiva y la otra es negativa. Graficamos la fuerza de atracción F21. Esta fuerza proviene de la carga 2 y va dirigida hacia la carga 1. Luego graficamos la fuerza de atracción F12. Esta fuerza proviene de la carga 1 y va dirigida hacia la carga 2. La carga Q1 es igual a más 20 microcoulomb y la carga Q2 es igual a menos 30 microcoulomb. Estas cargas se atraen mutuamente, se tocan por cierto tiempo
y al unirse se produce entre ellas la transmisión de carga eléctrica. Después de cierto tiempo, ambas cargas tendrán la misma carga Q mayúscula. Entonces hacemos una representación gráfica donde al inicio estas cargas tienen contacto y al final se transforman en dos cargas iguales, Q mayúscula para cada uno. Vamos a hallar el valor de Q mayúscula usando el principio de conservación de cargas eléctricas. Se cumple que la carga inicial es igual a la carga final. La carga inicial viene a ser la suma de la carga Q1 más la carga Q2. Y en el segundo miembro de la ecuación tenemos la carga final, que sería la suma de Q mayúscula más Q mayúscula. Reemplazando valores, tenemos que Q1 es igual a más 20 microcoulomb, Q2 es menos 30 microcoulomb. En el segundo miembro sumamos y nos va a quedar 2Q mayúscula. Al final se encuentra que Q mayúscula es igual a menos 5 microcoulomb. Como estas dos cargas son negativas, se repelen. Se van a separar una distancia de 0,1 metros. Hacemos la gráfica en donde se nota pues que estas cargas se separan debido a que tienen el mismo signo. Graficamos la fuerza de repulsión F21. Esta fuerza proviene de la carga 2, va dirigida hacia la carga 1. Y la fuerza de repulsión F12. Esta fuerza proviene de la carga 1 y va dirigida hacia la carga 2. Están separados a una distancia de 0,1 metros. Y el valor de estas cargas son iguales a menos 5 microcoulomb. Hay que saber que micro es un prefijo cuyo valor es 10 a la menos 6. Entonces Q1 se puede escribir como menos 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Y Q2 también se puede escribir como menos 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Aplicando la ley de Coulomb para dos cargas eléctricas, podemos hallar el valor de estas fuerzas de repulsión. F21 va a ser igual a F12, y esto es igual a la constante Coulomb, K mayúscula, por el producto de las cargas dividido entre la distancia elevado al cuadrado. Como la distancia se puede poner como 1 sobre 10 metros, reemplazamos en la fórmula el valor de estas fuerzas de repulsión va a ser igual a 9 por 10 a la 9, que es la constante Coulomb, por el producto de las cargas, 5 por 10 a la menos 6 por 5 por 10 a la menos 6. Aquí no se considera el signo negativo, dividido entre la distancia que es 1/10 elevado al cuadrado. Operamos y el valor de estas fuerzas va a ser igual a 9, 5 por 5 nos va a dar 25, por 10 a la 9, por 10 a la menos 12, y del denominador vamos a obtener un 10 al cuadrado que pasa al numerador como 10 elevado al cuadrado. Seguimos operando y el valor de la fuerza F21, que es igual a la fuerza 12, sería 225 por 10 a la menos 1. Multiplicando nos queda 22,5 newton. Entonces la clave sería la alternativa E. Problema número 2 sobre fuerzas entre cargas eléctricas. Hacemos las gráficas de las fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión que hay entre estas cargas. Tenemos dos cargas positivas de color rojo y una carga negativa de color negro. La carga Q1 es positiva, tiene un valor de más 150 microcoulomb. La carga Q2 es positiva, tiene un valor de más 40 microcoulomb. Y la carga Q3 es negativa y tiene un valor de menos 60 microcoulomb. Ahora vamos a graficar las fuerzas que actúan sobre cada carga
En la carga 1 graficamos la fuerza de repulsión F21. ¿Cómo se interpreta esto? Esta fuerza proviene de la carga 2 y va dirigido hacia la carga 1. Luego tenemos la fuerza de atracción F31. Esta fuerza proviene de la carga 3 y va dirigido hacia la carga 1. En la carga 2 tenemos la fuerza de atracción F32. Esta fuerza proviene de la carga 3 y va dirigido hacia la carga 2. Luego tenemos la fuerza de repulsión F12. Esta fuerza proviene de la carga 1 y va dirigido hacia la carga 2. En la carga Q3 tenemos la fuerza de atracción F13. Esta fuerza proviene de la carga 1 y va dirigido hacia la carga 3. Y tenemos la fuerza de atracción F23. Esta fuerza proviene de la carga 2 y va dirigido hacia la carga 3. La fuerza de repulsión F21 es igual a la fuerza de repulsión F12. Igualmente, la fuerza de atracción F31 es igual a la fuerza de atracción F13. La fuerza de atracción F32 es igual a la fuerza de atracción F23. Para hallar el valor de estas fuerzas, usamos la ley de Coulomb. El valor de esta fuerza va a ser igual a la constante de Coulomb, K, por el producto de las cargas entre la distancia que los separa elevado al cuadrado. Calculando cada fuerza, la fuerza F12, por ejemplo, que es una fuerza de repulsión, va a ser igual a la constante de Coulomb, que es 9 por 10 a la 9, por el producto de las cargas. Tenemos que reemplazar el valor de la carga 1, que es 150 por 10 a la menos 6, y la carga 2, que es 40 por 10 a la menos 6. Este 10 a la menos 6 viene a ser micro. Todo se divide entre la distancia, que es 1 elevado al cuadrado. Operando se obtiene 54 newton. Luego hallamos la fuerza 1,3, que es una fuerza de atracción. Va a ser igual a 9 por 10 a la 9, que es la constante de Coulomb, por el producto de la carga 1 por la carga 3. Sería 150 por 10 a la menos 6 por 60 por 10 a la menos 6. Todo dividido entre la distancia, que es 3 elevado al cuadrado. Operando aquí se obtiene 9 newton. Y finalmente hallamos la fuerza F23, que es una fuerza de atracción. Es igual a la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9, por el producto de la carga 2 por la carga 3. Sería 40 por 10 a la menos 6, 60 por 10 a la menos 6. Recuerden que 10 a la menos 6 me representa el prefijo micro. Todo esto se divide entre la distancia, que es 2 elevado al cuadrado, y nos da como resultado 5,4 newton. Ahora vamos a hallar la fuerza resultante sobre la carga Q3. Ampliando la gráfica, tenemos que sobre esta carga actúa la fuerza F13 y la fuerza F23. Como estas fuerzas tienen la misma dirección, se suman sus módulos. Entonces la fuerza resultante va a ser igual a la fuerza F13 más la fuerza F23. Reemplazando valores, la fuerza resultante va a ser igual a 9 newton más 5,4 newton. Y esto nos da como respuesta 14,4 newton. La clave sería la alternativa C. Problema número 3 sobre campo eléctrico. Hacemos la gráfica. Se tiene una carga puntual que crea un campo eléctrico. Debemos hallar la intensidad del campo eléctrico a una distancia de 80 centímetros. Eso lo ponemos como 0,8 metros. En el punto B, el campo eléctrico va a ser igual a la constante Coulomb K por el valor absoluto de la carga eléctrica Q entre la distancia, que sería 8 entre 10 elevado al cuadrado. Nos dan como dato que el campo eléctrico a una distancia de 20 centímetros o 0,2 metros es igual a 4 por 10 a la 5 newton entre Coulomb. A menor distancia, mayor campo eléctrico.
En este caso, el campo eléctrico va a ser igual a la constante Coulomb K por el valor absoluto de la carga Q dividido entre la distancia, que sería 2 décimos elevado al cuadrado. Lo que hacemos acá es dividir el campo eléctrico en el punto B entre el campo eléctrico en el punto A. Como ya hemos calculado sus valores, colocamos en el numerador el campo eléctrico en el punto B y en el denominador el valor del campo eléctrico en el punto A. Simplificamos K por Q en el numerador y en el denominador. Nos quedan las distancias elevadas al cuadrado. Luego tendremos en el numerador 1 dividido entre 64 sobre 100. 64 sobre 100 vendría a ser 8 entre 10 elevado al cuadrado. Y en el denominador tendríamos 1 sobre 4 sobre 100. 4 sobre 100 sería 2 sobre 10 elevado al cuadrado. Aplicando producto de medios, producto de extremos, en el numerador queda 100 sobre 64 y en el denominador 100 sobre 4. Simplificamos 100 en el numerador y 100 en el denominador. Aplicando producto de medios, producto de extremos, nos queda 4 sobre 64. Simplificando, sacamos cuarta y de aquí obtenemos 1 entre 16. Siguiendo con la solución, despejamos el campo eléctrico en el punto B, va a ser igual al campo eléctrico en el punto A dividido entre 16. Como ya nos dan como dato el campo eléctrico en el punto A, reemplazamos, es igual a 4 por 10 a la 5 Newton entre Coulomb. Todo eso lo dividimos entre 16. Simplificamos cuarta en el numerador, cuarta en el denominador. En el numerador vamos a tener la unidad y en el denominador 4. 1 entre 4 dividiendo nos queda 0,25. Y todo eso lo multiplicamos por 10 a la 5 Newton entre Coulomb. Escribiendo en notación científica, el campo eléctrico en el punto B sería igual a 2,5 por 10 a la cuarta Newton entre Coulomb. La clave sería la alternativa A. Problema número 4 sobre el campo eléctrico. Hacemos la gráfica según nos indica el problema. Dos cargas positivas Q1 igual a 9 por 10 a la menos 4 Coulomb y la carga Q2 que es igual a 16 por 10 a la menos 4 Coulomb están separados una distancia de 14 metros. Nos dicen a cuántos metros de la carga Q1, a esa distancia le ponemos X, se encontrará un punto P colocado entre las cargas en donde el campo eléctrico sea nulo. Eso quiere decir que la sumatoria de campos eléctricos es igual a 0. En otras palabras, el campo eléctrico de la carga 2 es igual al campo eléctrico de la carga 1. La distancia que nos falta completar ahí sería 14 menos X metros entre el punto P y la carga 2. Aplicamos la fórmula para el campo eléctrico. Para el campo eléctrico de la carga 2, E2, tenemos la constante de Coulomb, K, por el valor absoluto de la carga 2, dividido entre la distancia que separa al punto P de la carga 2, que es 14 menos X elevado al cuadrado. Y el campo eléctrico E1 de la carga eléctrica 1 va a ser igual a la constante de Coulomb, que es K, por el valor absoluto de la carga Q1 entre la distancia que separa a la carga 1 del punto P, que sería X elevado al cuadrado. Simplificamos la constante Coulomb, K, y reemplazamos valores.
La carga Q2 es igual a 16 por 10 a la menos 4 coulomb, dividido entre la distancia que es 14 menos x elevado al cuadrado. Y la carga Q1 es 9 por 10 a la menos 4, dividido entre x al cuadrado. Sacamos raíz cuadrada a toda la ecuación y nos van a quedar valores más pequeños. Raíz cuadrada de 16 sería 4. En el numerador tenemos 10 a la menos 4. Al sacar raíz cuadrada nos va a quedar 10 a la menos 2. Y en el denominador se elimina el cuadrado. Igualmente en el segundo miembro, raíz cuadrada de 9 nos va a dar 3. Raíz cuadrada de 10 a la menos 4 nos va a quedar 10 a la menos 2. Es como si a los exponentes los dividiéramos entre 2. Y en el denominador, raíz cuadrada de x cuadrado nos va a quedar solamente x. Luego simplificamos en el primer miembro 10 a la menos 2. En el segundo miembro también 10 a la menos 2. Y ahora multiplicamos en aspa. En el primer miembro vamos a tener 4x. Y en el segundo miembro 42 menos 3x. Pasamos el menos 3x al primer miembro y nos va a quedar 7x igual a 42. De aquí se obtiene que el valor de x es igual a 6 metros. La clave sería la alternativa E. Problema número 5 sobre fuerzas magnéticas. Para entender mejor este problema vamos a asociarlo a los imanes. Tenemos dos imanes. Sabemos que el polo norte es positivo y el polo sur es negativo. Se tienen dos polos puntuales. Uno con carga positiva, que es igual a 900 amperios por metro, y el otro polo puntual con carga negativa de menos 800 amperios por metro. Estos polos puntuales están aislados una distancia de 20 centímetros, que es igual a 0,2 metros. Graficamos la fuerza de atracción F21, que proviene de la carga negativa, y ahora la fuerza de atracción F12, que proviene de la carga positiva. Entonces tenemos acá dos fuerzas de atracción mutua, que lo podemos calcular con la ley de Coulomb para dos polos magnéticos. El valor de la fuerza de atracción F21 va a ser igual a la fuerza de atracción F12, y esto va a ser igual a la constante magnética por el producto de las cargas magnéticas dividido entre la distancia que los separa al cuadrado. En el vacío, la constante magnética es igual a 10 a la menos 7 newton entre amperio al cuadrado. Ponemos la distancia como 2 dividido entre 10 metros. Entonces el valor de la fuerza de atracción, ya sea F21 o F12, va a ser igual a 10 a la menos 7 multiplicado por el producto de las cargas magnéticas, serían 900 por 800 amperios por metro. Aquí ya no se considera el signo negativo, solamente tomamos los módulos y lo dividimos entre la distancia, que es 2 décimos elevado al cuadrado. Operando, tenemos que estas fuerzas de atracción es igual a 10 a la menos 7 multiplicado por 900 por 800, y en el denominador, como sea elevado al cuadrado, nos va a quedar 4 sobre 100. Aplicando producto de medios, producto extremos, el 100 que está en el denominador pasa a multiplicar al numerador. El valor de estas fuerzas va a ser igual a 10 a la menos 7 multiplicado por 900. 800 entre 4 nos va a quedar 200. Y al final multiplicamos por 100. Seguimos operando. El valor de estas fuerzas de atracción va a ser igual a 10 a la menos 7 multiplicado por 18, 9 por 2 nos va a dar 18, por 10 a la sexta. Finalmente obtenemos que el valor de estas fuerzas de atracción es igual a 18 por 10 a la menos 1, y esto nos da 1,8 newton. La clave sería la alternativa B.
Problema número 6 sobre campo magnético. En la gráfica vamos a hallar la intensidad de campo magnético en el punto P, que está ubicado a 0,3 metros del extremo norte de una poderosa barra de imán con una carga magnética que es igual a 8100 amperios por metro. Graficamos el vector que me representa el campo magnético. El campo magnético en una carga puntual se calcula multiplicando la constante magnética por la carga magnética Q entre la distancia elevado al cuadrado. En el vacío, la carga magnética siempre es igual a 10 a la menos 7 newton entre amperio elevado al cuadrado. Como la distancia es 0,3 metros, lo podemos escribir como 3 sobre 10 metros. Y usamos la fórmula. El campo magnético creado en el punto P va a ser igual a 10 a la menos 7 por 8100, que es el valor de la carga magnética, dividido entre la distancia, que es 3 décimos elevado al cuadrado. En el denominador, al elevar al cuadrado nos queda 9 sobre 100. Operamos, aplicamos producto de medios y producto de extremos, dividimos 8100 entre 9 y eso nos va a quedar 900. Entonces el campo magnético B va a ser igual a 10 a la menos 7 multiplicado por 900 por 100. Finalmente operamos y el valor del campo magnético es igual a 9 por 10 a la menos 3 Tesla. Podemos escribir vectorialmente el resultado. El vector campo magnético B va a ser igual a su módulo, que es 9 por 10 a la menos 3, seguido de su dirección, que sería 60 grados, según la gráfica que nos da el problema. Entonces la clave sería la alternativa C. Problema número 7 sobre campo magnético. Vamos a calcular la inducción magnética creada por el segmento de recta PQ igual a 25 centímetros en el punto A, según nos indica el problema. Usamos la ley de Biot-Savart-Laplace. Esta teoría nos dice que el campo magnético creado por un segmento de corriente eléctrica va a ser igual a 10 a la menos 7 multiplicado por la intensidad I dividido entre la distancia, que siempre es perpendicular, en este caso al segmento de recta PQ, por el coseno de alfa más el coseno de beta. Tenemos que asociar esta gráfica final con la gráfica que nos dan el problema. Entonces, para hallar la dirección del campo magnético, aplicamos la regla de la mano derecha. Nuestro dedo pulgar debe indicar en la misma dirección que la corriente I y los otros dedos nos indican la dirección del campo magnético, que sería hacia arriba y perpendicular al punto A. En el primer triángulo rectángulo que se está sombreando tenemos el 3K y el 5K. Deducimos que alfa es igual a 53 grados. En el otro triángulo rectángulo que se está sombreando ahora de celeste, se cumple el 4K y el 5K. Significa que el ángulo beta es igual a 37 grados. Como nos dan la distancia D, que es igual a 12 centímetros, lo podemos escribir como 12 sobre 100 metros. Y el valor de I es igual a 60 amperios. Usando la fórmula, el campo magnético B va a ser igual a 10 a la menos 7 multiplicado por 60, que es el valor de I, dividido entre la distancia, que es 12 sobre 100. Todo multiplicado por el coseno de 53 grados,
más el coseno de 37 grados. Resolviendo esta ecuación tenemos que el campo magnético B es igual a 10 a la menos 7. 60 entre 12 nos va a quedar 5. El 100 pasa a multiplicar al numerador. Y dentro del paréntesis coseno de 53 es 3 quintos más coseno de 37 que es 4 quintos. Seguimos operando. El campo magnético B va a ser igual a 10 a la menos 5 multiplicado por 5 por 7 quintos, que es la suma de 3 quintos más 4 quintos. Simplificamos el número 5 en el numerador y en el denominador y obtenemos que el campo magnético es igual a 7 por 10 a la menos 5 Tesla. Entonces la clave sería la alternativa D. Problema número 8 sobre campo magnético. Vamos a calcular la intensidad del campo magnético en el punto P. Usamos la ley de Biot-Savart-Laplace. Esta teoría nos dice que el campo magnético creado por una semirrecta de corriente es igual a 10 a la menos 7 multiplicado por la intensidad I dividido entre la distancia D, que siempre es perpendicular a la semirrecta, tal como figura en la gráfica. Se deduce que la semirrecta vertical, que mide 15 centímetros, no produce campo magnético en el punto P. El punto P no debe estar en la misma recta del conductor de corriente I. Entonces, no se considera. Vamos a tener la siguiente gráfica, que en el punto P solamente va a haber un campo magnético creado por la semirrecta horizontal. Aplicamos la regla de la mano derecha. Nuestro pulgar derecho debe apuntar en la misma dirección de la corriente I y los otros dedos indicarían que el campo magnético está dirigido hacia arriba y es perpendicular al punto P. La distancia en este caso sería 20 centímetros, que es igual a 0,2 metros. Lo podemos poner como 2 entre 10 metros. Y el valor de I es de 8 amperios. Entonces el campo magnético B va a ser igual a 10 a la menos 7 multiplicado por 8, que es el valor de I, dividido entre la distancia, que es 2 sobre 10. Haciendo producto de medios, producto de extremos, vamos a tener que el campo magnético B es igual a 10 a la menos 7 multiplicado por 4 multiplicado por 10. El valor del campo magnético va a ser igual a 4 por 10 a la menos 6 Tesla. La clave sería la alternativa B. Problema número 9 sobre campo magnético. En la gráfica que nos dan, vamos a calcular la intensidad del vector inducción magnética en el punto P. Nos dan dos semirrectas y en cada una de estas circula una corriente diferente. Tenemos I1 igual a 20 amperios en la semirrecta vertical, I2 igual a 40 amperios en la semirrecta horizontal. Usamos la ley de Biot-Savart-Laplace. El campo magnético creado por una semirrecta va a ser igual a la constante magnética, que es 10 a la menos 7, multiplicado por la intensidad de corriente I, dividido entre la distancia D, tal como figura en la gráfica de la pantalla. Usamos el descubrimiento de Ørsted, que nos va a permitir saber en qué dirección están los campos magnéticos. Para la semirrecta vertical,
La corriente I1 está dirigida hacia arriba, entonces en esa dirección tenemos que colocar nuestro pulgar derecho y los otros dedos nos indicarían que la dirección del campo magnético B1 es hacia abajo y perpendicular al punto P. En la semirrecta horizontal, donde hay una corriente I2, colocamos igualmente nuestro pulgar derecho en esa dirección y aplicamos la regla de la mano derecha. Los otros dedos nos indican que el campo magnético B2 sería en dirección hacia arriba y perpendicular al punto P. La distancia de 1 es igual a 50 centímetros. Pasándolo a metro, lo ponemos como 1/2 de metro. Y 1 es igual a 20 amperios. Y con esto hallamos el campo magnético B1. B1 va a ser igual a 10 a la menos 7 multiplicado por la intensidad I, que es 20, dividido entre la distancia de 1, que es 1/2 de metro. Aplicamos producto de medios, producto de extremos. El número 2 pasa a multiplicar al 20. Tenemos que B1 es igual a 10 a la menos 7 multiplicado por 40. Finalmente decimos que el campo magnético B1 es igual a 4 por 10 a la menos 6 Tesla. Luego tenemos la distancia D2, que es igual a 25 centímetros. Pasándolo a metros podemos poner como 1/4 de metro. Y 2 va a ser igual a 40 amperios. El campo magnético B2 va a ser igual a 10 a la menos 7 multiplicado por 40, que es el valor de la intensidad de corriente, entre la distancia D2, que es 1/4. Aplicamos producto de medios, producto de extremos. El 4 pasa a multiplicar al 40. Y tenemos que el campo magnético B2 es igual a 10 a la menos 7 multiplicado por 160. El campo magnético B2 va a ser igual a 16 por 10 a la menos 6 Tesla. Para hallar el campo magnético resultante en el punto P, ahora tenemos que restar el campo magnético B2 menos el campo magnético B1. 16 menos 4, eso nos da 12 por 10 a la menos 6 Tesla. Escribiendo en notación científica, el campo magnético resultante en el punto P va a ser igual a 1,2 por 10 a la menos 5 Tesla. Entonces la clave sería la alternativa A. Problema número 10 de campo magnético. Vamos a hallar el campo de inducción magnética en el centro de una espira. Para ello usamos la ley de Biot-Savart-Laplace. Existen dos fórmulas: para hallar el campo magnético en el punto del eje y para hallar el campo magnético en el centro. En el centro X va a ser igual a 0. Entonces vamos a poder calcular el campo de inducción magnética en el punto O, que vendría a ser el centro de la espira circular. Esto va a ser igual a 2pi multiplicado por la constante magnética, que es 10 elevado a la menos 7, por la intensidad de corriente eléctrica que está circulando por la espira, dividido entre el radio de la espira. Nos dicen que el radio de la espira es igual a 1 centímetro. Lo pasamos a metros. Esto sería 1 sobre 100 metros. Y la intensidad de corriente eléctrica nos dicen que es 1 amperio. Simplemente usamos la fórmula. El campo de inducción magnética en el punto O, que es el centro de la espira, va a ser igual a 2pi por 10 a la menos 7 por la intensidad de corriente, que es 1, dividido entre el radio de la espira, que es 1 sobre 100 metros. Operamos aplicando producto de medios, producto de extremos. El número 100 pasa a multiplicar al numerador y vamos a tener 2pi por 10 a la menos 7 multiplicado por 100. Y esto se puede escribir como 2pi multiplicado por 10 a la menos 5 Tesla. Entonces, ese sería el campo de inducción magnética en el centro de la espira. La clave sería la alternativa A.